Buenos días para mis queridos amigos de Infobae TV. Quisiera yo esta mañana describirles una curiosidad de este momento argentino donde se mezclan tal vez algunos aspectos, si quieren, pintorescos, otros un poco más penosos y otros ciertamente un poco peligrosos. Hay un consenso general respecto de que el estado de cosas de la economía argentina es relativamente grave. Más o menos grave, depende de a quien uno escuche, pero en cualquier caso estamos todos claros respecto de que no hay ningún aspecto de la macroeconomía argentina que esté en orden, ni ningún sector de la economía que no esté en problemas. Una cosa como más básicamente generalizada, es decir, la macroeconomía en sus pilares básicos, todos complicados, y todos los sectores de la economía, desde los autos hasta los kioscos, todos complicados. Inclusive con esta última novedad de las últimas horas, respecto, tema para un capítulo para otro día, que está el Banco Central quebrado. Nos enteramos ayer que hasta el Banco Central quebró, que debe más de lo que tiene. Han sido 6 años consecutivos de un, a mi juicio al menos, desmanejo económico de la Argentina, que ha terminado en lo que esta mañana el economista Nicolás Dujovne explicó como un círculo vicioso del que no podemos medio que salir, digamos. Toda esta historia de desmanejo ha derivado en este círculo que voy a intentar describir de acuerdo a lo que el propio Nicolás Dujovne me contó esta mañana por la radio. La Argentina financia su enorme déficit fiscal emitiendo pesos. Al ser las tasas de interés menores que la tasa de inflación, los pesos presionan sobre el tipo de cambio. Siendo que ya el tipo de cambio oficial está erosionado por la inflación, la emisión monetaria impacta sobre la brecha cambiaria. La brecha cambiaria, que se agranda cada día, desalienta a los exportadores y, por supuesto, a la inversa, alienta a los importadores. El gobierno intenta, por supuesto, bloquear a los importadores generando una caída en el nivel de actividad, es decir, el círculo vicioso casi perfecto. Para compensar la caída de actividad, el gobierno vuelve al principio del círculo emitiendo más plata para fomentar un mayor nivel de gasto público. Entonces, claro, este círculo vicioso es, es casi perfecto, digamos. Complicado arriba de esta historia con el hecho de que ahora no podemos tomar deuda como consecuencia del fallo que benefició a los fondos buitre y sobre el cual el gobierno ha hecho de un problema, si se quiere menor, como siempre ocurre, un problema mayor. Ahora bien, lo pintoresco del caso, por eso yo usé esa palabra pintoresca, es que el gobierno está utilizando este fracaso en la gestión, en la visión de la presidenta Cristina Kirchner sobre la economía y la gestión de la economía, en el eje central de su acción política. Y es una curiosidad, si se quiere, en algún punto pintoresca. Esto es, estamos ante un fracaso importante en todos los planos de la gestión económica de la Argentina, casi sin excepción, y el gobierno ha hecho de ese fracaso un elemento ordenador de la política. Casi diría yo hasta un cambio de roles, como si el que gobernara fuera otro, y el gobierno se ha puesto en el lugar, digamos, de la oposición de ese que genera estas complicaciones para la vida argentina. Y por lo tanto, ha hecho este truco tan extraordinario de volver este problema económico argentino casi como el eje central de su comportamiento político. El elemento ordenador de la política argentina hoy en día, efectivamente se ha vuelto la complicación económica. Hay un segundo plano, si quiere un poco más complicado que el pintoresco, más penoso, que es cuando el gobierno comienza con las denuncias prácticas de la responsabilidad del fracaso. Empezamos hace un tiempo con que la culpa de una imprenta acusada de terrorista. Seguimos con la denuncia sobre una compañía aérea que interrumpe sus vuelos o los demora o los altera como consecuencia de una compañía aérea buitre. El gobierno acusó al embajador o al grado de negocios de la embajada norteamericana en Buenos Aires básicamente por ser cómplice del fracaso económico y de la suba del dólar, ¿no es cierto? El gobierno alemán por completo ha sido acusado por el gobierno argentino de ser responsable y cómplice de esta situación. Y la semana pasada asistimos a un espectáculo, y subrayo la palabra espectáculo, bastante complicado, porque la presidenta, que también responsabiliza obviamente al presidente Obama por esta historia, porque no evitó esta circunstancia, convirtió su molestia con el presidente Obama en una posición argentina muy grave
respecto de ciertos temas. Por ejemplo, sospechar que los ISIS no asesinan personas, que los verdaderos terroristas no son esos, sino los buitres, en complicidad con los buitres del gobierno norteamericano. Y la presidenta llegó al extremo, a mi juicio muy delicado, de subrayar a la figura de Osama Bin Laden y su aspecto, el aspecto humanitario de su detención, en la ciudad de Nueva York, donde Osama Bin Laden y su gente mataron a 3.000 personas. Hasta acá entonces tenemos un cuadro de cosas bastante particular, con este aspecto, si se quiere, primero pintoresco, de volver al fracaso económico como eje central de la acción política del gobierno y acusar, en aspectos risibles o ciertamente muy graves, al mundo sobre esta situación. Ahora, atención, porque hay un aspecto, si se quiere, o eventualmente, digamos, una derivación más grave de esta cuestión, que es volver la guerra contra los buitres, a quien acusamos de ser responsables del fracaso económico de la Argentina, contra los propios argentinos. Y esto en algún sentido ya comenzó a pasar. Si se quiere, tenuemente, o en todo caso, no se lo toma demasiado en serio, pero el gobierno ya ha sugerido, a través de diversas expresiones, que los buitres tienen socios locales. Lo ha hecho a través, por ejemplo, de carta abierta. Apareció una solicitada en un diario, en página 2, el fin de semana, de una agrupación económica y social vinculada al gobierno, hablando de los supuestos connacionales cómplices de los buitres. El gobierno está intentando combatir ahora a la suba del dólar, responsabilidad de los buitres a juicio del gobierno, con la policía. Saben que hay una perspectiva de cambio en la ley penal cambiaria para utilizar a la policía en las calles, no sé, en la calle de Florida, qué sé yo, bueno, saber. Por lo tanto, a mí me parece que el asunto de los buitres, el fracaso económico de Argentina y el hecho de que el gobierno haya puesto al fracaso económico como eje fundamental de la acción política, como elemento, si se quiere, ordenador de la política, tiene este costado, esta variante, esta eventual derivación muy peligrosa, que es volverla contra los argentinos. Claro, obviamente, si hay cómplices argentinos en el asunto, y si el presidente fue capaz, casi poco menos que de apoyar a Osama Bin Laden en la ciudad de Nueva York y de denunciar ante el presidente Obama que los crímenes de los ISIS son montajes hollywoodenses, yo tengo que pensar que están dispuestos a cualquier cosa y eventualmente a traducir esa acción, ese pensamiento, esa sospecha, esa acusación respecto de la complicidad local en una acción política local que termine persiguiendo gente. La presidenta ya mencionó a los medios buitres. Por ejemplo, habló de Radio Buitre, habló de diarios o de dirigentes políticos, sindicales y demás. Esta derivación me resulta a mí tal vez la más peligrosa de esta historia, porque del fracaso económico, obviamente, saldremos en algún momento. Del tema buitres en algún punto se podrá resolver el tema, ojalá, o no, lo que sea. Pero me parece que estamos en peligro de que el gobierno se vuelva un régimen y que ese régimen termine persiguiendo argentinos. Con la iniciativa personal de la Presidenta de la República, del Ministro de Economía y con la complicidad de muchísimos dirigentes del peronismo y del gobierno que no comparten este punto de vista, que se pasan el día en privado intentando aclarar que de ningún modo ellos comparten semejante locura, pero que con argumentos que yo no sé si creerlos o no, el argumento de que la responsabilidad, el argumento de que yo no me puedo ir porque si me voy es peor, o por lo que sea, ahí están, ¿no es cierto? Hay, en todo caso, un conjunto de personas, muchas personas, que por acción o por omisión, eventualmente comiencen a avalar una persecución en el plano local. Esto es, volver la batalla contra los buitres, contra los propios argentinos. Y es el asunto que más me preocupa de esta situación.